Amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer. Amigos, amigos, pues las cosas de Dios Padre las has dado a conocer por tu poder. Muchas aguas se escucha aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo y fluye aquí. Y es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Llorando en el río.
pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está extendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control, nunca pierdes.
es tu amor. Y tú dejaste el cielo y descendiste aquí, siendo inocente, y te entregaste ahí. Te adoraré. Y gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. Y agradecemos que hoy vuelvo a casa por tu bondad, pues tu presencia es mi hogar. Tu voz me habló y me levantó. Cuán grande es tu amor. Y te agradecemos. Y tú dejaste el cielo y descendiste aquí, siendo inocente, te entregaste ahí. Te adoraré. Y gracias, Jesús, pues fui transformado por ti en la cruz. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. Oh, cuán grande. Y cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor. Cuán gran, cuán gran, cuán grande es tu amor por mí. Por mí. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar? Y agradecemos y decimos gracias por ese amor. Porque no hay un amor igual, un amor tan real como el tuyo. Y nunca existió, y declaramos, ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió, ni existirá un Dios igual de amor real.
declaramos una vez más. Y nunca existió, ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió. Nuestro Dios es grande y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero para llegar a cumplir ese propósito tienes que pasar por muchos procesos. Pero ten fe y recuerda siempre que no importa qué tan difícil sea tu prueba, todo será para bien, todo va a traer una gran bendición en un futuro. Va a ser para que crezcas y madures, y Dios va a estar contigo todo el tiempo y no te va a abandonar en cada prueba que pases. Y puedes decir: Padre, estoy solo, pero no estás solo, está a un lado de ti, porque eres su hijo y Él te ama. Y va a acompañarte y va a irte tomando de la mano. Y cualquier problema que venga, ten fe de que vas a poder soportarlo, porque Dios está contigo. Y vas a llegar a donde Él quiere que llegues, no importa qué pase, no importa qué haga el enemigo, tú vas a llegar a donde Él quiere que llegues y vas a llegar hasta Él. Y vas a levantar el nombre de Dios en alto. Porque Él tiene un amor tan grande y nunca va a existir un Dios como Él, ni un amor como el que Él nos da. Ni existirá un Dios igual de amor real. Nunca existió ni existirá un Dios igual de amor real. Te adoramos, Rey, porque tú eres grande y misericordioso. Señor, sin ti nada podemos hacer. En realidad, el amor de Dios es incondicional, iglesia. Y cuando habla de ser incondicional, entonces nos podemos dar cuenta que nuestro amor, o el amor humano, ese sí pone condiciones. Pero el de Dios es incondicional. Él no te pone condiciones. Cuando tú o cuando alguien te ofende, y logras perdonarlo, a lo mejor no lo dices, pero lo piensas: pero que no me lo vuelva a hacer, porque para la próxima no lo perdono. Ese es un perdón y un amor condicionado. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces has pecado, has ofendido a Dios y el amor incondicional de Dios te perdona? Y muchas veces le hemos pedido perdón a Dios y apenas terminamos de pedirle perdón a Dios y ya la volvimos a regar. ¿Y qué crees? Él te vuelve a perdonar y te sigue amando. Ese es el amor incondicional de Dios. Bien, tome su lugar. El día amaneció así como con ganas de seguir acostado, con un chocolate y una concha, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A cuántos se les antojaba una concha y su chocolate? ¿No? No, bueno, aquí hace calor por eso, pero aquí una agua fresca bien fría y unos tacos. Un lonche para que estemos acorde al lugar. Hoy quiero hablarles un tema o una predicación sobre el libro de los Filipenses. ¿Cuántos se dieron cuenta que estamos predicando sobre Filipenses? ¿Sí ya se dieron cuenta o no? Bueno, si no, ya les dije. Y hoy quiero que abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 2, verso 16.
Y el título de la prédica del día de hoy es una pregunta: ¿correr en vano o correr en serio? Y para esto, bueno, espero que ya tengan su porción bíblica, Filipenses capítulo 2, verso 16. Y si traes tu Biblia de papel, entonces ahí vas a poder subrayar algunas cosas o algunas palabras que creo que son importantes. Y si la traes en tu celular, bueno, pues podrás marcar todo el pasaje bíblico. Y la escritura dice en Filipenses capítulo 2, verso 16, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y el día de hoy invité a dos extranjeros para que me ayuden a predicar. No sé si ya estamos listos. Mande usted. Adelante, entonces vamos a poner a nuestros invitados. Para correr una carrera se requiere disciplina. Y en la disciplina que se va a dar para un corredor, se le indican con mucho cuidado lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. ¿Para qué? Para poder lograr la victoria. Y el día de hoy quiero que nos enfoquemos en la carrera que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, en esta carta a los Filipenses, nos lleva a entender por qué el apóstol Pablo dice que debemos de estar asidos de la palabra para que en el día de Cristo, dice el apóstol Pablo, dice: yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y en primer lugar, lo que el apóstol Pablo nos indica que debemos de hacer para prepararnos o para estar preparados para esta carrera es que se debe de hacer todo con obediencia. ¿Con qué? Obediencia. Y mira lo que dice el verso 12, la palabra de Dios para todos dice: dice, así pues, queridos hermanos, continúen obedeciéndome. ¿Qué tenían que continuar haciendo? Quiere decir que los filipenses obedecían a Pablo, ¿sí o no? Porque le está diciendo: continúen obedeciéndome. Es decir, ellos obedecían a Pablo, pero Pablo les recalca la importancia de la obediencia y dice: continúen obedeciéndome como siempre. Ahora que estoy lejos de ustedes, es aún más importante que me obedezcan. Wow, o sea, lo vuelve a repetir. Y la palabra obediencia significa o es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Eso es obediencia. Cuando la persona
Es decir, la gente, o en alguna definición encontré que la obediencia es escuchar atentamente lo que se te está diciendo. ¿Sí? Eso es obediencia. ¿Por qué razón? Hay gente que escucha cuando tú le pides que haga algo, pero no lo hace con atención, y entonces hace lo que quiere. ¿Sí o no? O a veces tú mandas a tu hijo a hacer algo, lo mandas a la tienda, y cuando está en la tienda o en el camino o con los celulares dice: ¿qué me pediste? ¿Saben por qué? Porque no escuchó atentamente. Entonces quiere obedecer, pero al final no sabe qué obedecer. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, la Biblia nos lleva a que el apóstol Pablo dice que nosotros como iglesia, o sea, hablando a la iglesia de Filipos, pero también hacia nosotros, dice que continuemos obedeciendo. Y tú y yo, nos es complicado obedecer. No es fácil. O sea, nos enojamos cuando alguien no nos obedece, pero también estoy muy consciente que yo hago enojar a otros cuando yo no lo obedezco. Yo no sé si tú tengas esa conciencia o tú seas muy obediente y digas: no, yo sí soy bien obediente y yo no hago enojar a nadie. Pero la Biblia entonces nos enseña que debemos de obedecer. Y cuando se obedece, cuando vas a hacer una carrera, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de correr alguna vez? O sea, correr en una competencia, no que lo vaya correteando el perro, no, sino correr en una competencia, ¿sí? Y la realidad es que la mayoría de nosotros hemos corrido. Yo he corrido, pero no he tenido un manager o un entrenador que me diga: hazle así o haz aquello o haz lo otro. No, sino simplemente lo que yo creo que debo de hacer. Pero cuando en realidad hay un competidor que ya está en las grandes ligas, tiene su manager o tiene su entrenador, y el entrenador le dice: te levantas a tales horas, haces esto, haces aquello, no comes esto, te duermes a tales horas, no puedes ir, no puedes desvelarte, no cine, no, y bueno, le prohíben más que en algunas iglesias cristianas. ¿Sí o no? Le prohíben tantas cosas. ¿Por qué? Porque es necesario que él obedezca para poder tener la victoria el día de la carrera. ¿Sí? Si él no obedece, puede ser una persona que tenga resistencia, si es una carrera de resistencia, o tenga velocidad, si es de velocidad la carrera. Pero si no obedece, lo más seguro es que no logre cumplir el objetivo. Entonces, iglesia, lo primero que tenemos que hacer es obedecer. Ahora, ¿qué vamos a obedecer? Bueno, el apóstol Pablo nos dice algo para mí muy interesante. Verso 12, final del verso 12 y el verso 13, nos dice que debemos de obedecer en ocuparnos en nuestra salvación. ¿En qué te debes de ocupar? ¿En qué? No los oigo. En nuestra salvación. Entonces dice: ocúpense. Y ocuparse es tener o ser determinado en alguna función o cometido que nosotros tenemos. Eso es ocuparse. Ser determinado para hacerlo. No es el que empieza algo y ahí lo deja a medias, sino es aquel que es determinado y está ahí hasta que lo termina. Eso es ocuparse. Entonces, la Biblia nos dice: ocúpate seriamente, dice palabra de Dios para todos, ocúpense seriamente de su salvación. Y luego dice algo más, dice: con profundo respeto, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso,
sino que también les da el poder para que lo hagan. Entonces, el apóstol Pablo dice: obedezcan, continúen obedeciendo, en ocuparse, en tener presente, en ser determinados en su salvación. Ahora, cuando hablamos de salvación, estamos hablando del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Estamos hablando de eso. Pero no solamente es eso, sino estamos hablando de que al tercer día Jesús resucitó, y que ese Cristo resucitado que hoy vive, quiere vivir en tu corazón. Y que si ya vive en tu corazón, entonces tú debes de ocuparte, escúchame bien, en que Jesús sea una persona que sea digna de vivir en tu corazón y que esté bien atendida. Yo no sé, cuando llega una visita a tu casa, si te desvives o no en atenderlo. Y no estoy hablando de la visita que llega una media hora, una hora y se va. No. Estoy hablando de la visita que llega a tu casa y tiene la necesidad de quedarse 1, 2, 3, 4 o una semana en tu casa, si en realidad te ocupas en atenderlo. ¿Sí? Porque la visita que llega a una hora es fácil. Es más, cuando sabes que va a llegar, como dicen allá en mi tierra, las mujeres barren y arreglan por donde su suegra ve solamente. Pero cuando la visita llega a quedarse, ¿qué crees? Va a entrar a las recámaras, va a utilizar el baño, va a salir al patio. Es decir, va a hacer su casa por unos días. Y entonces ahí no puedes despistar al enemigo, porque ahí va a estar. Y eso es lo que sucede cuando Cristo entra a vivir en el corazón de la persona. No puedes solamente tenerlo en la sala, sino Él tiene que, y Él va a estar en todas las áreas de tu vida. Y por eso el apóstol Pablo dice: ocúpense seriamente en su salvación. Y luego dice: con profundo respeto. Y cuando hablamos de respeto, es la consideración acompañada de cierta sumisión. Eso es respeto, con que se trata a una persona o a una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que les determina y que lleva a acatar lo que Él dice o establece, y además a no causarles ofensas o perjuicio. Eso es respeto. Y entonces el apóstol Pablo dice: ocúpate de tu salvación con mucha seriedad. No la tomes a juego, no la tomes a la ligera tu salvación, porque no es cualquier cosa. Otro ocupó tu lugar. Y no estamos hablando de la canción, sino estamos hablando de Jesucristo. Él ocupó tu lugar porque tú merecías morir de esa manera en la cruz del Calvario, una muerte de maldición, dice la Escritura, y tú tenías que morir así, y Él tomó tu lugar. Entonces por eso dice: toma tu salvación con seriedad y con profundo respeto. Ahora, escúchame bien, y luego dice: porque es Dios mismo quien hace posible. ¿Quién hace posible que tú seas una persona obediente y que cuides la salvación y que lo hagas con mucho respeto? ¿Quién? Es Dios. No eres tú, es Dios. Porque tú solo la vas a regar, tú solo no vas a poder. Pero dice: porque es Dios quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. ¿Sabes que Dios pone en tu corazón hacer lo que a Dios le agrada cuando tú cuidas tu salvación? Entonces Él pone en tu corazón hacer algo. Miren, la realidad de las cosas es que, les voy a decir esto, y espero no se me ofendan.
Pero cuando Dios pone en tu corazón, es decir, cuando tú cuidas tu salvación, así como dice la Escritura, la cuidas con temor y temblor, dice la Reina Valera 60. Cuando tú la cuidas con temor y temblor, es decir, cuando la cuidas seriamente y con profundo respeto, escúchame bien, hazle así a quien está junto a ti, hazle así, pon atención, no te distraigas. Lo que sucede es que entonces tú empiezas a predicar de Cristo. Número 1. Número 2, déjame poner esta palabra, quizás no es la adecuada, pero déjame ponerla así: tienes la necesidad de servir, porque tu salvación la estás cuidando con temor y temblor, con todo respeto, porque hay gratitud en tu corazón. Cuando tu salvación está siendo descuidada, es por eso que encontramos en la iglesia gente que tiene 10, 15, 20 años y nunca ha servido. Hablando de servicio, no me malinterpreten. Y no quiere servir en la iglesia. Es más, algunos ni siquiera quieren bautizarse, porque es mucho compromiso. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Es que es mucho compromiso. Claro, bautizarse es un compromiso. Bautizarse es morir para el mundo y nacer para Cristo. Y esta es la salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice que debes de cuidar muy seriamente, con mucho respeto, porque no es cualquier cosa. Pero cuando tú tienes la salvación y cuando tú en realidad has aceptado que Jesucristo viva en tu corazón, entonces el Espíritu de Dios, ponme mucha atención, el Espíritu Santo llega también a vivir en tu vida, en tu corazón, y el Espíritu Santo es el que hace posible que tú y yo deseemos cada día hacer lo que a Dios le agrada. Y no solo eso, sino que además nos da el poder para hacerlo. Y entonces tú tienes el poder para hacerlo. ¿Saben? Ayer estuve escuchando los que se fueron al Seguro Social y yo me deleitaba. El saber que lo están haciendo. Porque eso no es una emoción, eso lo pone el Espíritu Santo. Eso habla del cuidado de tu salvación. Eso habla de hacer algo que tú por ti mismo no pensabas hacerlo, pero el Espíritu Santo te lo pone y tú dices: yo quiero hacerlo. ¿Sí estás comprendiendo? Ahora, sigue diciendo: sean obedientes. ¿En qué? En ocuparte de tu salvación. Es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, tú no puedes venir y servir si no te ocupas de tu salvación. ¿Sí? Entonces dice, en lo que es ocuparse o en ser obedientes, es no murmurar ni pelear. Miren lo que dice el verso 14. La Reina Valera 60 dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Palabra de Dios para todos dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Cómo? Eso es obedecer. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes cuando tú mandas a tu hijo a hacer algo y te va rezongue y rezongue y diciendo y retobando? ¿Cómo te sientes? Así se siente Dios. Cuando tú murmuras y te quejas. Dice: no murmures ni pelees. Obedece, no murmures. Mira, la Biblia dice que Aarón y María murmuraron en contra de Moisés. ¿Sí sabían eso o no sabían? ¿Sí? ¿No sabían? Bueno, ahí en la Biblia está, entre el Génesis y el Apocalipsis, allí está. Yo te invito a que leas tu Biblia y lo encuentres. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que Aarón y María
murmuraron en contra de Aarón, perdón, de Moisés. Y ¿saben cuál fue el problema de la murmuración? Que Moisés se había casado con una mujer cusita, no con una cosita, cusita, ¿sí? Y de acuerdo al origen de la mujer, se dice que era de piel negra, y por eso lo criticaron. Así es que ten mucho cuidado cuando andas viendo el esposo de alguien o la esposa de alguien. Ay, está re feo. Eso es murmuración. Ay, ¿cómo va a creer él tan guapo y ella tan fea? O al revés. Eso se llama murmurar. Porque por esa razón Aarón y María, hermanos de Moisés, les cayó lepra por murmurar. Así es que ten mucho cuidado si a ti te gusta murmurar. Y después de esto, estamos hablando de una carrera, ¿sí o no? Entonces, al deportista se le dice: tu dieta a partir de hoy va a ser esta, te vas a levantar a tales horas y aquí te espero a las 5 de la mañana. Yo he visto eso. A las 5 de la mañana aquí te espero. Esté lloviendo, esté haciendo frío, no importa, aquí te espero. Y a las 5 de la mañana empieza el ejercicio. ¿Sí? Y yo me he dado cuenta que cuando son ejercicios o carreras largas, tienen que tener una condición suficiente para hacerlo. Y entonces los ponen a subir pendientes muy elevadas, terrenos que no son fáciles de correr. ¿Saben para qué? Para que tengan la fuerza, la fortaleza de hacerlo. Y bueno, yo no he corrido así con un coach o con un entrenador, pero recuerdo que cuando me tocó desfilar el 16 de septiembre en la Ciudad de México, ¿saben desde cuándo nos pusieron a ensayar o a forjar nuestro cuerpo? Desde mayo o abril. Desde abril. Bueno, aquí tenemos a alguien que me está recordando muy bien los tiempos. Y entonces, lo primero que hacían era, nos ponían todo el traje verde, ¿sí?, de arrestados. Para nosotros era de arrestados, ¿sí? Nos hacían ponernos el abrigo de paño. Nos hacían ponernos el casco de acero y baquelita, las botas, el pantalón dentro de las botas, amarradas bien con unas ligas, el saco de raciones y todo lo que lleva acá atrás, y el mosquetón. A correr entre 2 y 4 kilómetros a las 12 del día. Eso era todos los días. Y a veces en la tarde, saliendo de cenar, a correr. Y después nos llevaban a un lugar que se llamaba en ese tiempo el Bosque, ahí dentro de las instalaciones. Y en el bosque, ustedes saben que no está nada parejito, ¿verdad? Hay piedras, hay ramas, hay raíces que van saliendo de los árboles, y no hay caminos. Y ahí nos llevaban a marchar, no a caminar. Y nos llevaban a marchar, y en el desfile con esa arma teníamos que llevarla aquí al hombro y traer el arma aquí en el hombro. 1 minuto, 2 minutos, es pesado. Pues pasaban los minutos y en un solo brazo, y luego el cambio de brazo y los minutos, y luego nos ponían a hacer ejercicio. Tomábamos el arma, haz de cuenta el arma. ¿Cuánto pesa el arma? Como 6 kilos, ¿no? Ya subió, en mis tiempos eran 6, ya subió la inflación, ya subió a 7, ¿sí? Hacía hacer esto con el arma así, y tenerla así durante un tiempo. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que el oficial se cansaba. Y luego la otra.
El desfile duró de la calle de Correo Mayor hasta el Ángel de la Independencia. Todo ese tiempo tuvimos que ir marchando, desfilando. Además, el uniforme de gala, la levita, un saco negro, el cuello hasta acá, manga larga, o sea, y desfilar a las 11 o 12 del día en la Ciudad de México. ¿Saben? Toda esa trayectoria que me tocó desfilar, no la sentí. Tranquilo pude desfilar y caminar y tener el arma en el brazo. ¿Saben por qué? Porque nos hicieron obedecer y no murmurar. ¿Están entendiendo? Y eso se llama disciplina. ¿Cómo se llama eso? Disciplina. La salvación requiere disciplina. Ahora, ¿qué se gana durante la disciplina? Cuando tú eres disciplinado, eres irreprensible. O sea, no te van a estar llamando la atención, sino eres una persona irreprensible. Aquellos que son disciplinados. Los que son indisciplinados los reprenden a cada rato, o los regañan, o en el trabajo les levantan actas administrativas. ¿Sí o no? Pero el que no tiene problemas. Si dicen que tienes que entrar a las 8 de la mañana y llegas en punto a las 8, tú no tienes problemas. Ahora, si eres de los que llegan 5 o 10 minutos antes, menos problemas vas a tener. Bueno, a lo mejor con el policía que te eche pleito porque llegas muy temprano, o con la del aseo, pero no vas a tener problemas. Lo mismo cuando checas salida. Si sales a tu hora no tienes problemas, pero si sales antes o llegas después, seguro vas a tener problemas. ¿Sí o no? Y sencillos. ¿Saben por qué van las dos cosas juntas? Porque la sencillez habla de humildad. Y una persona humilde, ponme mucha atención, no da problemas en ningún lado. Una persona humilde no da problemas en ningún lado. ¿Por qué? Porque es sencilla. Porque lo que tú le dices hace. Porque lo que tú le estás indicando está atento. Entonces es irreprensible y sencillo. Ve lo que dice el verso 15 en su parte A. Palabra de Dios para todos dice: así serán hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Cuando obedecemos, cuidando nuestra salvación y no murmuramos ni peleamos. Solamente así tú y yo podemos ser hijos de Dios. Ponte una palomita o ponte un tache. ¿Qué eres? ¿O qué soy? Dice: así serán hijos de Dios, limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. Es decir, miren, aquí es bien fácil. Es bien fácil ser cristiano o decir que somos hijos de Dios. Levanten las manos todos y todos las levantamos, ¿no? Bueno, algunos religiosos, ahí está cantando una canción, ¿no? Pero cuando la gente de la alabanza nos dice: levanta tus manos y empieza a adorar a Dios, tú levantas las manos y adoras a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la iglesia. Y en la iglesia es fácil alabar a Dios. El problema es hacerlo allá en tu trabajo, allá afuera. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces dice el apóstol Pablo: limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. No dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Ahí es donde tú tienes que ser irreprensible y sencillo. Que no la gente diga: ¿y eso que es cristiano? Mira cómo contesta: ¿y eso que es cristiano? ¿Sí o no? Esto dice el apóstol Pablo. Y eso es cuidar tu salvación.
¿Cuántos son salvos aquí? Ya algunos ni van a querer levantar la mano. ¿Cuántos son salvos? ¿Y los demás? ¿Qué onda con su vida? ¿Ya se reprobaron o qué? Entonces, la Biblia nos enseña que debemos de ser irreprensibles y sencillos, porque solamente así somos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? ¿O cuántos somos hijos de Dios? Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que ser irreprensibles y sencillos. Y el verso, o la segunda parte del verso 15, dice que debemos de resplandecer. El 15b dice de la siguiente manera: de esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. La Reina Valera, versión 60, dice: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sabes que tú y yo debemos de ser una luz? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ¿sí o no? Y si nosotros somos hijos de Dios y Jesús es hijo de Dios, ¿qué crees? Tú debes de ser, y yo debo de ser, una luz en este mundo en medio de la oscuridad. Porque si no, entonces, iglesia, no nos engañemos. No estamos en realidad cuidando nuestra salvación. No estoy diciendo que no seas salvo, pero no estás cuidando tu salvación. Y lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra salvación, de tal manera que cuando tú y yo cuidamos nuestra salvación, entonces podremos en realidad ser personas maduras, ser personas fuertes, que podamos continuar o correr la carrera para poder tener la victoria. Y eso es lo que sucede con una persona que es entrenada para correr. Tiene que esforzarse, no tiene que murmurar. He visto algunas películas de la vida real donde gente es entrenada para correr o para hacer algo, y cuando empieza a murmurar y eso, le dicen: bueno, entonces ya no puedo seguir contigo, ya vete a tu casa, ya a ver qué haces. ¿Se han visto ese tipo de películas? Sí. Entonces, la disciplina es disciplina, y no puedes brincarte una disciplina. Puedes ser muy bueno, pero no puedes brincarte la disciplina, porque tienes que aprender a ser disciplinado. Ahora, esto es la preparación. Yo les decía hace un rato la preparación que teníamos, ¿sí? Estando trabajando en un banco, nos invitaron a correr medio maratón por relevos en la Ciudad de México. Y entonces los compañeros del banco dijeron: pues ¿quiénes corren? Dije: yo corro. Yo me anoté luego. Sale. Nos anotamos cinco o cuatro personas creo, no recuerdo. Tenemos que correr entre 4 y 5 kilómetros cada uno. Dije: no, pues sí, vamos a hacerlo. No teníamos manager, no tenías quien nos dijera, y ahí nos fuimos a correr. Hicimos algo mal. Nos fuimos a correr como 15 días antes de la carrera. Sí, digo, la verdad. Y llegamos a una avenida ahí en Pachuca, un bulevar grande, y dijimos: más o menos tiene la distancia. Si eran 5 kilómetros, dijimos: esta tiene 5 kilómetros. Y nos fuimos a correr. Fuimos, regresamos, y los primeros días yo dije: no, sí aguanto. Está bien, sí la hago. Bueno, llegó el día de llegar a la Ciudad de México, y es bien padre, ¿no? Porque llevas tu playera, te dan tu número, tu número por atrás y por delante, de manta, y el número que te toca. Y entonces ahí estaban los 4, la foto, todos, pues bien suave. Va. Y dicen: ¿quién corre primero? Dije: yo me le echo primero. ¿Seguro? Sí, yo me le echo primero. Sale. Salimos del Zócalo de la Ciudad de México. No es cierto, fue en la calle de Uruguay de donde salimos. De allí hasta el Caballito, el cruce de Reforma con Cuauhtémoc, corriendo. ¿Saben qué? Empecé a correr y nunca me había dado cuenta que ese tramo es subida. Nunca me había dado cuenta, porque es una subida tan ligerita, así, que casi ni se nota.
pero corriendo, que si no se nota. Y salimos todos, ¿no? Éramos muchos. Bueno, bien muchos, para que me entiendan. Éramos bien muchos. Y empezamos a correr. Y yo era del primer corredor. Llevaba mi estafeta. Veo que salen unos como cohetes, otros más despacio. Yo dije, no, pues en medio. Y empiezo a correr. Eran como 3 calles las que iba corriendo y ya se me iban saliendo los hígados. Y decían, el caballito ni el rabo le veo siquiera. Están lejísimos todavía. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué me hizo llegar hasta ese lugar corriendo? El honor. El color que llevaba. Y el monito que me estaba esperando allá con la estafeta. Porque si no llegaba, nadie llegaba. La verdad, quiero sincerarme con ustedes. Fui un fracaso en esa carrera. Llegué, pero casi caminando. Ya, le hice así, para que sintieran que llegué corriendo. Se lo entregué y dije, ¿y ahora cómo le hago? Sin cosas, en short, sin dinero, sin nada. Dije, ¿y ahora aquí cómo me voy a ir? Teníamos que llegar hasta Plaza Inn, o sea, 20 y tantos kilómetros del centro hacia allá. ¿Sabes? Me di cuenta de algo. Prepararte para una carrera es importante. Es muy importante. Cuando se corre la carrera, verso 16, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Entonces, la palabra asir significa tomar o agarrar a alguien o a algo, especialmente con las manos. Esto es asir. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice asidos de la palabra de vida, quiere decir que cuando yo acepté a Jesús como mi salvador personal, ya tengo la salvación, no la puedo soltar, sino tengo que agarrarla. Asidos, dice, agarrar la palabra, que es esta la palabra, yo la tengo que agarrar, pero no solamente tenerla aquí como algunos lo tienen, hasta en un púlpito. ¿Se han dado cuenta que hay algunas casas que hasta tienen un púlpito y ahí está la Biblia abierta? Eso parece un amuleto, eso no sirve. Es asir la palabra, significa que yo la tengo que leer todo el tiempo, aprender de la palabra y ponerla por obra. Eso es asir la palabra. Entonces, cuando yo agarro la palabra de vida, y luego dice, para que en el día de Cristo, ¿sabes cuál es el día que tú vas a llegar a la meta? Y ese es lo que el apóstol Pablo dice, el día de Cristo. Hay 2 formas de llegar a la meta. Una, que hoy Cristo venga por la iglesia y todos los que somos salvos, ¡fum!, nos vamos con Él. Llegamos a la meta, ¿sí? Y nuestro cuerpo va a ser transformado de este cuerpo material, de este cuerpo humano, a un cuerpo glorificado. Así dice la Escritura. Pero la otra manera en la que nosotros podemos llegar a la meta es cuando entregues los tenis o entregues la estafeta. Ahí. Entonces, la Biblia nos dice, y es por eso que el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes deben de agarrarse de la palabra de vida, ¿sí? Y para agarrarse de la palabra de vida es leer la palabra, tener comunión con Dios, estar en comunión con Dios en todo tiempo y vivir la palabra. Eso es agarrarla. De otra manera, tú no estás agarrado de la palabra. Por eso eres fácil presa de las tentaciones, porque no te agarras de la palabra. Pero cuando tú te agarras de la palabra, entonces el día que Cristo venga por su iglesia, o el día que Cristo te llame para ir a su encuentro, entonces, escúchame bien, tanto tú como yo, dice el apóstol Pablo, dice él, podré gloriarme de que no he corrido en vano. Es decir, yo podré gloriarme de que no he corrido en vano cuando Cristo me llame a su presencia y esté cara a cara con él. Diré, no corrí en vano ni trabajé en vano. Y ¿sabes qué? La iglesia que se quede,
Los que se queden llorando, si van a llorar por mí, no lloren, canten, alégrense, gócense, porque ya me fui con el Señor, ¿sí? Y si quieren llorar, lloren por ustedes, porque se quedaron, pero yo ya me fui, ¿sí? Entonces no lloren por mí, ¿sí? Dice la Escritura, entonces, que para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme, ustedes puedan gloriarse de que yo he corrido o no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Qué glorioso, ¿no? Imagínate nuevamente el video que pusimos. Imagínatelo, ya no lo vamos a poner. El keniano Abel Mutai se preparó para ir a la carrera. Su manager lo preparó para esa carrera. Su familia estaba contento de verlo correr. Pero yo creo que todos ellos se desilusionaron cuando se dieron cuenta que este keniano se había confundido y había creído que ya había cruzado la meta y dejó de correr. ¿Saben? De acuerdo a los periodistas, dicen que le faltaban 30 metros para cruzar la meta. Es decir, de aquí a la calle, 30 metros le faltaban. Y él iba en primer lugar, él iba a ganar, pero dejó de correr porque pensó que ya había ganado. Imagínate qué pensaron su entrenador, qué pensó su familia, qué pensó su país y qué pensaron sus patrocinadores cuando lo vieron que dejó de correr, cuando aún no cruzaba la meta y él ya estaba celebrando, porque él estaba celebrando que ya había ganado. Miren, en ustedes veo cara de desilusión y de tristeza. O sea, ¿cómo es posible que se haya confundido de esa manera? Pero atrás de él venía un Pablo, un español llamado Iván Fernández. Y ese Pablo, así quiero nombrarlo el día de hoy, ese Pablo no corrió y lo dejó allí y dijo, sorry, yo entro y yo gano. No, ¿saben qué hizo? Lo empezó a empujar. Él le gritaba que todavía no llegaba, pero no se entendían. Uno hablaba keniano y el otro español, entonces no se entendían. Él no le entendía, pero él escuchaba que le gritaba y no entendía. Entonces el español lo pensó rápido y lo empezó a empujar. Y lo empujó de tal manera que lo hizo que él cruzara primero la meta y el español en segundo lugar. Es decir, no lo jaló. Si él lo hubiera jalado, el español hubiera ganado el primer lugar. ¿Sí o no? Él lo empujó. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con los que estamos corriendo la carrera. Cuando alguno se confunde, cuando alguno siente que ya no puede. Hay videos donde hay personas que se han acalambrado a media carrera y no pueden seguir corriendo. Y deportistas se paran, lo abrazan y se lo llevan corriendo, aunque lleguen al último lugar. ¿Sabes por qué? Porque esos son los Pablos. No importa, escúchame bien, lo importante es llegar a la meta. Porque esta carrera no hay primero, segundo o tercer lugar. Esta carrera todos la ganamos cruzando la meta. Y cuando yo corrí, volviendo al tema de mi carrera, quiero decirles que no fui el último. Atrás de mí venían otros, ¿sí? Adelante de mí iban como 50, atrás de mí como 4, pero no fui el último, ¿sí? No fui el último, eso sí. Gracias a Dios iba un camioncito atrás de todos los corredores y nos subieron y ¡fum! Me llevaron hasta donde era. Y llegando allá me dieron mi medalla, no de primer lugar, del esfuerzo que hice para haber llegado hasta donde me tocaba llegar, ¿sí?
Entonces, iglesia, amigo que me estás escuchando, cuando te inscribes a una carrera o has tenido la oportunidad de inscribirte a una carrera y cuando te dan un número, representas, o cuando representas a una institución, sientes en tu cuerpo y espíritu los colores de la institución que representas. Y aunque no llegues en primer lugar, en ti está la determinación de no claudicar, de no abandonar la carrera. Lo que quieres es tener la dignidad de llegar hasta donde tienes que llegar para entregar la estafeta y que la carrera continúe. ¿Sabes? Esto es lo que el apóstol Pablo menciona en esta carta de los Filipenses, cuando él dice en el verso 12: ocúpense de su salvación con temor y temblor, obedeciendo y asidos de su palabra, para que no murmuren. Escúchame bien, cuando tú obedeces y estás asido de la palabra, entonces no vas a murmurar ni vas a ser reprendido, sino vas a ser una persona sencilla, humilde, y vas a poder resplandecer en este mundo lleno de maldad. Iglesia, no corramos y trabajemos en vano. La palabra vana significa inútilmente, o en vano, más bien dicho. La palabra en vano significa inútilmente. Así sea necesario que durante el trayecto mueras, porque esto es lo bonito de esta carrera. La empiezas a correr, pero cuando mueres en Cristo, ganaste. ¿Sí? No perdiste, ganaste. Entonces, asegúrate, iglesia, que el sacrificio y servicio de tu fe, lo que hoy estás haciendo dentro de la iglesia, cause gozo y regocijo en la iglesia, pero sobre todo en Cristo, cuando tú y yo crucemos la meta para estar con Él por la eternidad. Trabajar es bueno, pero no hay que trabajar inútilmente. Debemos de tener, y tú debes de tener, un propósito en tu vida. Y el propósito tuyo y mío debe de ser establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, y estaremos corriendo la carrera dignamente y con respeto, porque estaremos poniendo en alto el nombre de Jesús, de ese Cristo resucitado que hoy vive en nuestro corazón. Así es de que antes, escúchame bien, de hoy en adelante, antes de que hagas algo, pregúntate y pregúntale a Dios si lo que vas a hacer le agrada a Él. En una ocasión, y con esto termino, a un siervo de Dios, una persona le dijo que si era malo tomarse una copa de vino o un vino como digestivo. Y él decía: la realidad es que no me emborracho, solamente quiero tomarme una copa de vino y lo hago. O si algún amigo me invita a tomar una copa de vino, me la tomo. Y le preguntaba eso a un pastor, y el pastor solamente le dijo esto: bueno, la próxima vez que te invite tu amigo a tomarte una copa de vino, antes de empezar a tomarte la copa de vino, me imagino que tú oras por tus alimentos. Digo: sí, pastor, claro, yo oro por mis alimentos. Ah, bueno, entonces antes de tomarte la copa de vino, ora por tu copa de vino como oras por los alimentos, para que Dios bendiga tu copa de vino. ¿Y saben cuál fue la respuesta de este hombre? Dijo: pastor, pero ¿cómo crees que voy a pedirle a Dios que bendiga la copa? Eso no sería correcto. Entonces, si no es correcto,
¿para qué necesitas tomarla? Iglesia, pregúntale a Dios antes de hacer algo si es correcto, o que Dios bendiga lo que vas a hacer. Señor, bendíceme porque hoy voy a llegar 20 minutos tarde a mi trabajo. Bendíceme y prospérame en el día. Yo no sé si te atreverías a orar así. Señor, bendíceme porque hoy me voy a transar a todo el que llegue al negocio, me lo voy a transar. En lugar de darle 1 kilo, le voy a dar 950 gramos. Bendice, Señor, bendice y prospera, que esto se multiplique. ¿Orarías de esa manera? Entonces no lo hagas. ¿Está claro? Iglesia, estamos corriendo la carrera. Tú y yo estamos corriendo la carrera. Y un día seremos premiados por Cristo. Entonces quiero invitarte para que te pongas de pie y le pidamos a Dios que nos ayude a correr la carrera, que no sea en vano. ¿Sabes? Hay mucha gente que ha estado corriendo la carrera y al último momento se aleja de Dios. Y lo peor es que se muere. Y yo no sé si haya ganado la carrera. Quizás lo perdió. Así es de que, iglesia, esforcémonos y no trabajemos inútilmente ni corramos inútilmente. Corramos la carrera con un propósito, sabiendo que nuestra salvación la debemos de cuidar con mucho respeto, con mucho temor y con mucha humildad. Habrá alguien que diga: pastor, yo necesito aceptar a Jesús como mi salvador personal. O que pueda decir: pastor, necesito renovar mis votos. En realidad mi salvación la he descuidado, pero hoy he aprendido cómo debo de cuidar mi salvación. ¿Habrá alguien que quiera que oremos por ustedes? Si hay alguien, me gustaría que levantes tu mano. Quiero orar por ti. Y si no hay nadie, bueno, pues todos vamos a orar. Y tú ora y pídele a Dios que te ayude a seguir adelante. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque hoy podemos entender y comprender, Señor, que correr la carrera en vano también significa trabajar en vano. Todo el esfuerzo, todo lo que estamos haciendo, todo el servicio no servirá de nada, será inútil si no llegamos a la meta. Y Padre, te doy gracias porque la iglesia, esta iglesia que tú amas, esta iglesia, Señor, que ha sido lavada y comprada con tu sangre preciosa, es una iglesia, Señor, que entiende lo que es la salvación. Y Padre, ayúdanos para que cada día, Señor, cuidemos nuestra salvación con temblor y temor. Que cada día continuemos obedeciendo tu palabra y que cada día, Señor, podamos ser irreprensibles, que podamos ser sinceros, que podamos ser una luz en este mundo y que podamos llevar el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan, para que también, Señor, tu gloria sea manifiesta en la vida del hombre, pero también, Señor, en los que trabajamos en tu obra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estos son nuestros anuncios. Servicios presenciales, martes 8 de la noche y domingos 9 y 11:30 de la mañana. Contamos con todas las medidas de seguridad sanitarias. Recuerda siempre traer tu cubrebocas y si te sientes mal, por favor, quédate en casa y síguenos en nuestras transmisiones por las redes sociales. Si tienes alguna duda, contacta a tus líderes o comunícate al teléfono 3329 63 90 73, 3329 63 90 73. Centro Cristiano Amigos Tala. Tocar el corazón de Dios, cambiar el corazón del hombre.